Ahí está. Luego, dará un aviso al registro de procesos sucesorios. ¿Dónde está regulado ese aviso? Ese está regulado en el decreto 73-75 del Congreso de la República. Este aviso es bien importante que se lleve a cabo, ¿verdad? Porque este aviso, lo que nosotros estamos indicando es que se radicó un proceso sucesorio de esta persona, ¿verdad? Entonces, al momento de que alguien más quiera radicar un proceso sucesorio, ¿en dónde vamos a poder ver dónde están radicados los procesos sucesorios relativos a esta persona? Pues en el registro de procesos sucesorios. Digamos, si se radicaran 3 procesos diferentes, supongamos de que cada uno de los herederos radicara un proceso sucesorio. Entonces, todos deberían de dar un aviso al registro de procesos sucesorios y entonces ahí nos podríamos dar cuenta de que se radicaron varios procesos de la misma persona. Y pues ya se vería si todos estamos de acuerdo unificar los procesos en un solo trámite y si no, pues se remiten todos los trámites ante juez para seguir el trámite ante juez, ¿verdad? Porque, como recuerdan, para poder tramitar este proceso sucesorio nosotros debemos de estar totalmente de acuerdo. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿No hay dudas? Si no miro manitas levantadas, entonces asumo de que no van a haber dudas. Muy bien. Lo siguiente que debemos colocar nosotros al momento de erradicar el proceso es ordenar que se soliciten los informes a los registros de la propiedad en relación a si el causante otorgó testamento. Cuando una persona otorga testamento, el notario está obligado, según el artículo 45 del Código de Notariado, a dar un aviso. Establece el artículo 45. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito en papel sellado del menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. Entonces, cuando un notario autoriza un testamento, tiene la obligación de remitir este aviso al registro de la propiedad del lugar donde él se encuentra. Digamos, si fuera aquí en el caso de la ciudad de Guatemala, tendríamos que remitir el aviso al registro central de la propiedad. Y si fuera, por ejemplo, en Mazatenango o en Quetzaltenango, que ahí tiene jurisdicción el registro, el segundo registro, entonces deberíamos de enviar el aviso allá. Ahora, cuando nosotros radicamos el proceso, vamos a mandar a pedir un informe a los 2 registros, porque no sabemos en dónde pudo haber otorgado un testamento el causante. Y esto les digo, aunque nosotros ya tengamos una copia que nos hayan presentado los parientes del testador. Nosotros de igual forma tenemos que solicitar este informe porque puede ser de que hayan testamentos posteriores o que este testamento haya sido revocado, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a solicitar un informe de los registros de la propiedad sobre si el causante otorgó algún testamento. Y cuando los respectivos registros de la propiedad nos contesten, entonces esto también debemos adjuntarlo al expediente del proceso sucesorio. Y luego se debe señalar día y hora para la junta de herederos, porque se recuerdan que este día y hora para la junta de herederos debemos nosotros que colocarlo en el edicto que vamos a publicar, para que cualquier interesado se pueda enterar de el día y hora en que se va a señalar esta junta y pueda presentarse a hacer valer el derecho que considere él que le corresponde. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esto es en relación a la fase notarial del proceso sucesorio testamentario, cómo se radica. Ahora, en todo proceso, después de que nosotros radiquemos el proceso, esto no está avanzando. Ahí está.
Siempre dentro de cualquier proceso de jurisdicción voluntaria que realice el notario, después de radicar el procedimiento, se va a emitir una primera resolución. En la primera resolución se debe resolver sobre cada uno de los puntos que nosotros colocamos en el acta de radicación, ¿verdad? Se hace constar que se radicó el proceso sucesorio, ¿verdad? Se hace constar que las personas que radicaron el proceso requirieron al notario, ¿verdad? Para radicar este proceso sucesorio. Se resuelve, ¿verdad?, que se tiene por presentada la certificación de defunción o declaración de la muerte presunta del causante. Se resuelve sobre la presentación de los documentos que justifican el parentesco de la persona que radicó el proceso. Se declara promovido el proceso sucesorio testamentario judicial, ¿verdad? Perdón, extrajudicial. Se ordena la publicación de los edictos de conformidad con el artículo 456. Se ordena que se dé aviso al registro de procesos sucesorios. Se ordena solicitar el informe a los registros de la propiedad y se señala el día y hora para la Junta de Herederos. Todos estos puntos los tenemos que colocar nosotros en la primera resolución que realice el notario. Y se recuerdan ustedes que nosotros en la primera clase vimos cuáles eran los requisitos que debía contener esta resolución, porque se recuerdan que las resoluciones van a ser de forma discrecional, pero deben contener como requisito la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar y la disposición que se dicte y la firma del notario, ¿verdad? Entonces, cumpliendo con estos requisitos, el notario debe resolver todos y cada uno de los puntos que se establecieron en el acta de erradicación del proceso sucesorio testamentario. Y esa resolución se debe de notificar también a los interesados, que en este caso, hasta el momento van a ser las personas que radicaron el proceso sucesorio. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Muy bien, vamos a seguir. Después de que se lleva a cabo la primera resolución, el notario debe de llevar a cabo cada uno de las órdenes que se dio en la primera resolución. O sea, debe de mandar a publicar los edictos, ¿verdad? Debe de dar el aviso al registro de procesos sucesorios. Se recuerdan de que este aviso tiene un plazo, ¿verdad? De 15 días, solicitar el informe de los registros de la propiedad, porque para el momento en que se lleve a cabo la junta de herederos, ya el notario tuvo que haber recabado todos estos documentos, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes regularmente, y bueno, no regularmente, sino que siempre se debe de hacer casi que en el momento en que se radica el proceso sucesorio. Ustedes hacen el acta de radicación, emiten la primera resolución, la notifican al interesado y mandan a publicar los edictos, ¿verdad? Indican, mandan a dar el aviso al registro de procesos sucesorios y solicitan los informes a los registros de la propiedad respectivos, ¿verdad? Para que cuando se llegue el día y hora de la Junta de Herederos, ustedes ya hayan logrado recabar toda esa documentación. Tomen en cuenta de que van a tener que mandar a pedir un informe al registro de la propiedad de Quetzaltenango. Entonces esto pues conlleva un poquito de tiempo. Regularmente son unos 15 días, ¿verdad? Pero tienen que tomar ustedes en cuenta este plazo que se va a tardar el registro en remitir los informes, ¿verdad? Entonces, como les digo, todo esto se puede hacer prácticamente el mismo día o al día siguiente de la radicación del proceso sucesorio. Por eso lo aconsejable, ¿verdad? Para que no se atrase el trámite. Muy bien. Llevadas a cabo todas estas diligencias por parte... bueno, pero antes de continuar, jóvenes, ¿en dónde tenemos regulado todo esto que nosotros acabamos de platicar? Bien, esto lo tenemos regulado en el artículo 488 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como no los puedo escuchar, lo voy a leer yo. 488.
Las diligencias del proceso sucesorio extrajudicial se harán constar en actas notariales, principiando por la que se haga constar el requerimiento hecho por los interesados, quienes presentarán al mismo tiempo los documentos a que alude el artículo 455. Ahorita vamos a ir a ver qué establece el artículo 455. Al pie de la primera acta, el notario declarará promovido el proceso sucesorio extrajudicial y mandará a publicar los edictos correspondientes para citar a los que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular y dictará todas las demás medidas previstas en las disposiciones generales de este título. Entonces, como pueden ver, acá establece, de verdad, que se debe declarar de promovido el proceso sucesorio extrajudicial y también se debe de mandar a publicar el edicto para citar a todas las personas que se consideren con un derecho dentro de este proceso sucesorio. Esto aunque sea testamentario, aunque tengamos una copia del testamento en la que todo se le hereda a una persona, igual tenemos que citar a todos los interesados, ¿verdad? Porque puede ser de que haya algún interesado en impugnar el testamento o que haya alguien que sepa de que existe otro, o como les digo, al mandar a pedir los avisos, los informes, perdón, al registro, vamos a saber si existen otros o si ese testamento fue revocado. Entonces, por todas esas razones, nosotros tenemos que mandar a citar a todos los interesados o a las personas que crean tener un derecho dentro de este proceso sucesorio. Y el artículo 455 establece lo siguiente. Artículo 455. Promover el proceso sucesorio, pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge supérstite, los herederos, la Procuraduría General de la Nación, los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. Entonces, miren, aquí hay varias personas, porque cuando nosotros pensamos en quién puede erradicar un proceso sucesorio, lo primero que pensamos nosotros es en los parientes. Pero, digamos, en el caso del proceso sucesorio testamentario, puede ser que el testador haya dejado testamento a favor de una persona que no es su pariente. O puede ser de que haya dejado testamento, pero que lo haya realizado a favor de una persona jurídica, por ejemplo, una asociación, alguna fundación o alguna sociedad anónima, ¿verdad? Pudo haber dejado testamento a favor de... Él puede disponer de los bienes de la forma en que él desee para después de su muerte. Entonces, no necesariamente van a ser parientes las personas que van a solicitar el procedimiento sucesorio, ¿verdad? Como ya vimos, pueden ser, ¿verdad? Los parientes que pues primero establece los que tengan interés y luego empieza a ver los ejemplos, ¿verdad? Cónyuge supérstite, ¿verdad? El esposo, la esposa, sobreviviente, la Procuraduría General de la Nación, los herederos, ¿verdad? Los hijos, los nietos, ¿verdad? Los hermanos podrían ser herederos, los padres podrían ser herederos también, ¿verdad? Los legatarios, acreedores, el albacea, en caso de que la persona haya designado un albacea testamentario. Entonces el albacea puede erradicar el proceso sucesorio también. Y luego establece, o por otro concepto similar, que es lo que les decía yo, que tal vez puede haber una persona que otorgó testamento a favor de una fundación. Entonces puede ser que el interesado en erradicar el proceso sea el presidente de la fundación. Entonces, estas son las personas que pueden radicar. Luego, en el siguiente párrafo establece: con el memorial de radicación, que en nuestro caso es el acta notarial de radicación, se acompañará la certificación de defunción o la certificación de la declaratoria de muerte presunta, los documentos justificativos del parentesco y el testamento si lo hubiere. Y luego establece, salvo que los interesados lo prestaren, el juez o el notario pedirá el informe al registro respectivo sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte a los otorgados por el causante.
Pero como les decía, aunque nos presenten una copia del testamento, siempre se van a pedir los informes porque pudiera ser que ese testamento haya sido revocado de forma expresa o tácitamente. ¿Estamos bien? Entonces, por favor, en su Código Procesal Civil y Mercantil, al artículo 488, anótenle también ver artículo 455. Y al 455, anótenle ver artículo 488. Así ya saben ustedes que esos dos artículos tienen relación. Cuando estén estudiando el artículo 488, ustedes saben que tienen necesariamente que leer también el artículo 455 y viceversa. Y así empiezan a integrar su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Voy a estar revisando el chat para ver si me han escrito alguna duda por acá. Bueno, por el momento no hay ninguna. Muy bien. Posteriormente a realizar las diligencias de las que habíamos platicado, ¿verdad? Que era dar el aviso al registro de procesos sucesorios, solicitar los informes del registro de la propiedad, mandar a publicar los edictos. El notario tiene que realizar algunas otras actividades previamente a la junta de herederos. Estas van a ser el inventario y el avalúo de los bienes inmuebles. Estos inventario y avalúo van de la mano, ¿verdad? Porque básicamente en el inventario lo que vamos a hacer nosotros es hacer una lista detallada de todos los bienes, derechos y obligaciones que le pertenecen a la mortual, ¿verdad? Entonces, en este inventario, nosotros vamos a hacer un detalle, por ejemplo, el testador tenía 10 casas, entonces nosotros vamos a hacer un inventario de esas casas, ¿verdad? Y vamos a determinar el valor de cada una de estas casas. ¿Estamos bien? Entonces, yo considero que vamos a hacer siempre primero el avalú, y ya cuando nosotros tengamos digamos, el valor de todos los bienes, entonces detallamos esto en el inventario que también se realiza en acta notarial. Entonces, vamos a realizar nosotros el inventario y el avalúo. ¿En dónde tenemos nosotros regulados el inventario y el avalúo? Eso los tenemos regulados en el artículo 489 y 490 del Código Procesal Civil y Mercantil. Voy a leerles el artículo 489. Simultáneamente con la publicación de los edictos o posteriormente a ellos, el notario podrá pedir, por intermedio de la dependencia que corresponda, que se fije el valor de los bienes que son objeto de la transmisión hereditaria, el cual lo hará constar en el inventario. Entonces, por eso les decía, miren, primero vamos a hacer el avalú y después vamos a hacer el inventario, ¿verdad? Porque primero vamos a determinar el valor de los bienes y luego vamos a hacer constar ese valor en el inventario respectivo. También podrán las partes proponer un experto autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero actualmente es el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? ¿Quién podrá cumplir su cometido al ser faccionado el inventario? Entonces, nosotros podemos encargar a un experto evaluador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Para que realice el avalúo de los bienes. Y el avalúo que él realice también lo vamos a hacer constar en el inventario. Sin embargo, tratándose de acciones u otros valores, el notario oficiará a la Superintendencia de Bancos o a otras oficinas competentes para recabar el valor correspondiente. Entonces, no siempre van a ser bienes inmuebles, ¿verdad? Lo que va a formar parte de la herencia, sino que pueden existir el caso de que se van a llevar a cabo también dentro de la herencia bienes como acciones o títulos valores.
Entonces, en este caso, vamos a utilizar a dependencias como la Superintendencia de Bancos para poder fijarle valor a estos bienes. Muy bien. Vamos a ver, ¿hay alguna duda acá? Se realizaron 2 avalúos, ¿verdad, Lick? Dicavi y Valuado Resdes, en el caso de inmuebles. Valuadores. Fíjense que los valuadores autorizados están autorizados por el DICAVI, precisamente, ¿verdad? Que forma parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, vamos a hacer el avalúo, lo va a hacer un experto evaluador, que es lo más normal, ¿verdad? Dentro del proceso sucesorio. Algunas veces los bienes pues ya tienen un valor determinado en DICAVI, pero lo recomendable siempre es hacer un avalúo de los bienes, ¿verdad? Para poder determinar el valor real de los bienes para los efectos del impuesto hereditario. Entonces, normalmente lo que hacemos es de que se contrata un experto evaluador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para que realice el avalúo. Muy bien. Y luego tenemos el inventario. El inventario lo tenemos regulado en el artículo 490. Se los voy a leer. Vamos a ver, parece que hay alguna otra duda. Sí, es solo un avalúo. Solo un avalúo de todos los bienes. En el artículo 490, el Código Procesal Civil y Mercantil establece: el notario faccionará el inventario del patrimonio hereditario, cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo, su valor actual y el pasivo, formado por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que gravan la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigiosos. Adjuntará al expediente el inventario, los documentos que justifiquen el pasivo y los que determinen la calidad de los bienes. Entonces, miren, el notario en el inventario tiene que realizar varias cuestiones. No solo es detallar los bienes, sino que es detallar los bienes, los derechos y acciones que constituyen el activo. O sea, ¿a qué se refiere esto? ¿Verdad? Puede ser de que, digamos, aparte de tener 10 casas, la persona tiene derechos, por ejemplo, sobre acciones de una sociedad mercantil. Entonces, esos derechos se tienen que hacer constar también dentro del inventario, ¿verdad? Pueden ser ya sea acciones o puede ser aportaciones según el tipo de sociedad de que se trate. Y las acciones podrían ser, por ejemplo, derechos litigiosos a favor de la persona. Por ejemplo, tal vez la persona tiene créditos otorgados a otras personas, ¿verdad? Por cobrar. Entonces, esos créditos también los tenemos que hacer constar como parte del activo de la persona. Y también tenemos que hacer constar en el pasivo. El pasivo se refiere a lo que la persona debe. Por ejemplo, de la misma forma en que puede haber un contrato por medio del cual el causante le otorgó un crédito a un tercero, pudiera ser, es que esto sería el activo, ¿verdad? Pudiera ser el caso también de que existe un contrato en el que un tercero le otorgó un crédito al causante. Entonces existe una deuda por pagar aún del causante. Entonces esto lo vamos a colocar nosotros dentro de lo que es el pasivo, ¿verdad? Por ejemplo, gastos deducibles y costas que graban la herencia. Todo esto lo tenemos que hacer constar nosotros también en el inventario. Y vamos a hacer constar en el inventario también si existen gananciales. Se recuerdan, los gananciales es el derecho que va a tener el cónyuge sobre la herencia, ¿verdad? En el caso de que sea una comunidad de gananciales, ¿verdad? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, miren, acá tenemos el inventario y el avalúo de los bienes de la herencia. Realizado el inventario y el avalúo,
recibidos los informes de los respectivos registros, publicados los edictos y dado el aviso al registro de procesos sucesorios, se llega el día y hora para la Junta de Herederos, ¿verdad? El día de la Junta de Herederos, ¿qué debe de hacer el notario? ¿Para qué sirve esta Junta de Herederos? ¿Qué va a pasar en esta Junta de Herederos? Muy bien. Primero que nada, jóvenes, la Junta de Herederos, el notario la va a hacer constar en acta notarial, ¿verdad? Entonces, llegado el día y hora para la Junta de Herederos, ¿qué va a hacer el notario? Establece acá, el día y hora señalados para la Junta, el notario dará lectura al testamento. Los herederos y los legatarios, en su caso, expresan si aceptan la herencia o legados o si se reconoce recíprocamente sus derechos hereditarios. Y luego se va a decidir por mayoría la forma en que se van a administrar los bienes de la herencia. En el caso de que no exista un albacea testamentario. Muy bien. ¿En dónde tenemos regulado esto? Esto lo tenemos regulado en el artículo 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. El día y hora señalados para la Junta, el notario dará lectura al testamento, si lo hubiere. Los herederos y en su caso los legatarios expresarán si aceptan la herencia o legado y si se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios. El cónyuge supérsite podrá pedir que se haga constar lo relativo a los bienes gananciales. Por mayoría podrá decidirse sobre la forma de administrar la herencia mientras se hace la partición. Y el notario hará constar lo que quede en posesión de cada uno. La inasistencia justificada de algún heredero o legatario no impedirá la celebración de la Junta, pudiendo hacer constar posteriormente ante notario lo que convenga a su derecho. Si los herederos y legatarios consienten, podrá asistir a la Junta los acreedores. Entonces, miren, todo esto es lo que va a pasar en la Junta de Herederos, ¿verdad? Se procede a dar lectura al testamento si es que lo hay, y luego los herederos y los legatarios van a expresar si aceptan o no la herencia. ¿Va? Pudiera ser que alguno de los herederos diga, yo no acepto la herencia, yo renuncio a mis derechos hereditarios, ¿verdad? Puede pasar. Y luego se debe hacer constar si se reconocen recíprocamente su derecho hereditario, ¿verdad? Todos los herederos. Supongamos de que hay 3 hermanos. Entonces estos hermanos declaran que sí se reconocen recíprocamente el derecho de herederos. ¿Qué pasa si alguno de ellos decide que no se reconoce su derecho? Entonces en este caso, pues ya no se podría seguir el trámite de forma voluntaria porque ya existe un derecho controvertido entre las partes. Entonces en este caso deberíamos de tramitar ya el proceso ante juez. Hubo algo que se me pasó por alto, jóvenes. Cuando el notario solicita el informe sobre si existe un testamento, ¿cómo le hace para conseguir la copia del testamento? ¿Verdad? Porque pudiera ser de que los interesados hayan presentado una copia, pero eso no es lo que normalmente pasa. ¿Verdad? Normalmente, si el causante tenía una copia del testamento, la tiene bien guardada bajo llave y nadie sabe que existe. Entonces, muchas veces cuando radicamos el proceso, ahí nos enteramos si existe o no existe un testamento. ¿Verdad? ¿Cómo nos enteramos? Cuando mandamos a pedir el informe a los respectivos registros de la propiedad. Si no hay inscrito un testamento en estos registros, pues podemos presumir de que no hay un testamento. Pero ya cuando nosotros sabemos que efectivamente hay un testamento, ¿cómo le hacemos para conseguir la copia? Porque pudiera ser de que el mismo notario que está conociendo el proceso sucesorio haya hecho el testamento, pero pudiera ser que no. Entonces, en el aviso, cuando el registro nos responda los informes que les mandamos a solicitar, ellos nos van a indicar,
¿verdad? Sí existe registrado un testamento otorgado en tal fecha por tal notario. Entonces, en este caso, nosotros podemos acudir al notario para que el notario nos dé una copia, un testimonio, ¿verdad? En este caso, del testamento. O también podemos acudir al Archivo General de Protocolos para que se aperture la plica que contiene el testimonio del testamento común abierto que el notario está obligado a remitir al Archivo de Protocolos. Y el Archivo de Protocolos pues nos va a dar una copia certificada de este documento. Yo creo que hay alguna duda por acá, vamos a revisar. ¿Qué pasa si hay testamento y el notario no lo registró? Bueno, en este caso, pues, el problema es para el notario, ¿verdad? Yo considero de que si el testamento cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, ¿verdad? Que son los requisitos formales para su validez, el testamento es válido. Pero habría una responsabilidad, podría existir alguna responsabilidad para el notario por no haber presentado este aviso, ¿verdad? Esa responsabilidad es una multa, ¿verdad? Es una multa de 25 quetzales. Si ustedes ven el artículo 45 del Código de Notariado, si me permiten. El artículo 45 establece: se los voy a leer completo, de nuevo. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito en papel sellado del menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de las más responsabilidades penales y civiles, ¿verdad? La multa será impuesta por el juez de primera instancia bajo cuya jurisdicción se hallare el registro y se aplicará a los fondos judiciales. O sea, de entrada, existe una responsabilidad de multa para el notario, pero sin perjuicio de que puedan haber algunas responsabilidades, ya sea penales o civiles, que deriven de su incumplimiento, ¿verdad? Entonces, pero en sí la pregunta era si el testamento es válido. El testamento es válido. Entonces, para ese efecto también podríamos acudir al archivo de protocolos con la certificación de defunción del causante a verificar si existe alguna plica de esta persona, ¿verdad? Dentro de los testimonios especiales de testamento que resguarda el Archivo General de Protocolos. Muy bien, perfecto. Entonces, jóvenes, la Junta de Herederos. ¿Qué pasa cuando nosotros ya realizamos la Junta de Herederos? Muy bien. Esto no está caminando. Jóvenes, ahora estoy experimentando todo tipo de problemas técnicos. No me quiere caminar la presentación, pero ahí está ya. Bien. Realizada la Junta de Herederos y llenados todos los requisitos que establece la ley, el notario debe dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación puede solicitar la presentación de documentos que estime necesarios o la enmienda de los ya acompañados. O sea, el objeto de presentar nosotros el expediente ante la Procuraduría General de la Nación es obtener un dictamen favorable por parte de la Procuraduría. Pero la Procuraduría General de la Nación, antes de emitir este dictamen favorable, ellos pueden solicitar que nosotros llevemos a cabo algunas diligencias. Por ejemplo, de que hay algún documento que hace falta que ellos consideran que sirva para acreditar algún parentesco o para acreditar la propiedad de algún bien,
o por ejemplo que se haya dejado algún bien fuera del inventario, etc. Ellos pueden hacer cualquier observación que estimen necesario, ¿verdad? Ya sea aportar nuevos documentos o la enmienda de los documentos que ya han sido acompañados. Esto previamente a emitir el dictamen respectivo. Vamos a ver, parece que hay alguna otra duda. Vamos a ver, establece, nosotros habremos visto el proceso testamento en civil 2 o 3. Llegó una licenciada y dijo que si existía una hoja de papel bond firmada por el causante se podía tomar como válida, pero se transformaba en un caso penal. Me pareció extraño y lógico, pero me quedó la duda desde entonces. Aunque el testamento sea siempre en escritura pública. Bien, miren, en el caso de este, es el testamento, en la doctrina se le conoce como un testamento apócrifo. Este testamento es el que la persona realiza de su puño y letra en una hoja de papel. Y el Código Civil expresamente establece de que ese testamento no es válido. Porque el Código Civil establece cuáles son los requisitos establecidos para que el testamento pueda ser válido. Si me permiten. Bien, como les decía, la ley establece cuál es la forma para realizar un documento, un testamento común abierto, que como bien lo decía, siempre va a ser en escritura pública. La otra forma en que se puede realizar un testamento es el testamento común cerrado. Pero el testamento común cerrado, este tipo de testamentos, sí puede el testador hacerlo de su puño y letra, pero tiene que hacerse constar ante el notario. Y el notario va a llevar a cabo un procedimiento que implica introducir el testamento dentro de un sobre, dentro de una plica que el notario la sella, ¿verdad? De una forma de que no se pueda abrir y luego levanta un acta en la cubierta del sobre, ¿verdad? Donde tiene que cumplir una serie de requisitos establecidos en el Código Civil, tan así que tiene que indicarse quién queda en resguardo de esa plica, ¿verdad? Puede ser, ahí se indica si esa plica queda en poder del testador, si queda en poder del notario o si queda en poder de alguna tercera persona. Y el notario está obligado a transcribir esa acta dentro del protocolo, ¿verdad? Que establece el notario. Entonces, como se dan cuenta, se tiene que cumplir una serie de requisitos para que el testamento común cerrado sea válido. Ahora, una simple hoja de papel en que una persona establezca una disposición de última voluntad, esto no sería válido, ¿verdad? Esto no sería válido. No sé si quedó contestada la duda. Muy bien. Entonces ahí sí que realmente no sé cuál habrá sido el criterio que utilizó la licenciada. Digamos, hay otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, la legislación de ellos es más abierta en ese sentido. No es tan formal como la nuestra. Entonces ahí sí se da el caso de que dejan escondido un testamento por ahí hecho de puño y letra de la persona, pero también tiene que cumplir con algunas formalidades, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala, no es posible por la forma que establece la ley para los testamentos, tanto para el común abierto como para el común cerrado, no es posible. Ahora, también están los casos de los testamentos especiales, que los testamentos especiales, estos se refieren a los testamentos que realiza, por ejemplo, las personas que están en un barco que naufragó o un militar que se encuentra sitiado en un estado de guerra. Entonces, en estos casos son situaciones especiales en que se tiene que dar también el testamento, pero también la ley establece cuál es el procedimiento para poder, digamos, como legalizar ese tipo de testamentos, que básicamente es presentarlos ante un juez, ¿verdad? Pero ese sí es un tema de testamento especiales, que es tema de otra clase.
Vamos a ver, entiendo que están los testamentos marítimos en guerra. Sí, los testamentos marítimos y los testamentos en estado de guerra son dos testamentos especiales diferentes. Miren, dentro de los testamentos especiales que establece la ley tenemos el testamento militar, que ese lo tenemos en el 955. Tenemos el testamento marítimo, ¿verdad? Que son que las personas que están dentro en un barco, ¿verdad? Que han naufragado. Tenemos el testamento en un lugar incomunicado. Imagínense que tal vez hubo algún desastre natural y algunas personas quedaron aisladas en algún lugar y no pueden salir. Entonces también las personas, hay formas de otorgar un testamento en un lugar incomunicado. Y también existe el testamento del preso, ¿verdad? Estos están regulados, como les dije, en el 965, 967, 971, 972 del Código Civil. ¿Verdad? Entonces, eso se refieren los testamentos especiales. Sí, el testamento en el extranjero también, pero el testamento en el extranjero debe cumplir los requisitos de los testamentos guatemaltecos. ¿Verdad? Porque sí, es un testamento que cumple los requisitos de solamente del lugar donde, les voy a leer, establece en el 975. No será válido en Guatemala el testamento, no, perdón. Aquí está. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación a la que el buque pertenezca, ¿verdad? Ese es el testamento en el extranjero y ahí también establece el testamento en alta mar, ¿verdad? Sí, el testamento extranjero también es parte de los testamentos especiales. Muy bien, vamos a continuar. Luego establece que la Procuraduría General de la Nación se debe pronunciar acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar al causante. Aprobará la calificación de los bienes gananciales que contenga el inventario. Debe declarar si los interesados están de acuerdo con las observaciones de la PGN y dan cumplimiento a sus requerimientos. Y el notario, en este caso, el notario podrá dictar el auto declaratorio de herederos. ¿Verdad? Digamos, ya con el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación, el notario puede proceder a dictar el auto declaratorio de herederos. Ahora, puede ser de que las observaciones que me haga la Procuraduría General de la Nación no sean compartidas por el interesado. Yo no estoy de acuerdo con las observaciones que me hicieron. Entonces, en este caso, debemos remitir el expediente al juez competente para que decida el asunto en forma de incidente. Y al estar firme la resolución del incidente, entonces va a devolver el expediente al notario con certificación de lo resuelto. Entonces, les voy a explicar esto porque puede ser un poco confuso. Cuando nosotros le presentamos el expediente a la Procuraduría General de la Nación, puede ser que pasen varias cosas. Pudiera ser de que la Procuraduría considere de que el expediente cumple todos los requisitos y de una vez nos otorguen el dictamen favorable. Entonces, en este caso, procedemos nosotros a emitir el auto declaratorio de herederos. Puede ser de que la Procuraduría nos ordene, no nos ordene, sino que nos señale algunos documentos que nosotros tenemos que presentar o que tengamos que modificar, y pues nosotros presentamos los documentos solicitados o hacemos las modificaciones solicitadas. Posteriormente, cumplido esto, nos dan el dictamen favorable y el notario procede a dictar el auto declaratorio de herederos. Pero puede haber una tercera opción, que no esté de acuerdo con esas observaciones de la Procuraduría. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Remitir el expediente al juez competente. ¿Por qué? Porque el dictamen de la Procuraduría General de la Nación no es vinculante para el juez. Entonces, el juez tiene la facultad de decidir aún sin el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación.
Entonces el juez va a resolver esto en forma de un incidente. Resuelto el incidente, estando firme la resolución del incidente, entonces devuelve con certificación de lo resuelto el expediente al notario para que el notario siga con el trámite, ¿verdad? Luego establece que cuando la PGN ordene determinadas cláusulas del testamento, objete determinadas cláusulas del testamento, pero sin acusar nulidad, el notario puede dictar la declaración correspondiente, pero debe remitir el expediente al juez competente para efectos de su homologación. Entonces puede ser también de que, miren, puede ser de que si el testamento no cumple los requisitos, la Procuraduría tiene facultades para poder pedir la nulidad de ese testamento, ¿verdad? Y esa nulidad, pues eso pues ya se tendrá que tramitar en juicio ordinario. Pero puede darse el caso de que la Procuraduría objete solo determinadas cláusulas del testamento, pero sin solicitar la nulidad del testamento. Entonces, en este caso, el notario puede dictar el auto declaratorio de herederos, pero lo debe remitir después al juez competente para su homologación. La homologación es básicamente cuando el juez le da o reconoce esa resolución emitida por el notario y le da o la equipara, digamos, a una resolución judicial emitida por él. Y esa homologación pues va firmada por el juez y por el secretario del juzgado respectivo. Si se impugna la validez del testamento o la capacidad para suceder de alguno, la controversia se resolverá en juicio ordinario y el notario debe remitir el expediente a juez competente. Todo eso lo vamos a encontrar nosotros en los artículos 492, 493, 494 y 495 de el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Nuestro siguiente paso, quieren les voy a leer rapidito estos artículos 492. Establece, llenados todos los requisitos del caso, el notario entregará el expediente al Ministerio Público con el objeto de recabar su parecer. Ya saben que acá donde se lee el Ministerio Público debemos entender Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación podrá pedir la presentación de los documentos que estime necesarios o la enmienda de los ya acompañados, si fueren defectuosos, e impugnar el inventario. Se pronunciará acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar al causante y aprobará la calificación de bienes gananciales que contenga el inventario. Si los interesados compartieran las observaciones formuladas por el Ministerio Público y dieren cumplimiento a sus requerimientos, el notario podrá hacer la declaración a que se refiere el artículo siguiente, que esa es el auto declaratorio de herederos. Si las observaciones no fueren compartidas por los herederos o legatarios, el notario someterá el expediente al juez competente, quien resolverá la cuestión en forma establecida para los incidentes. Y al estar firme la resolución, devolverá las diligencias al notario con certificación de lo que hubiere resuelto. Cuando la Procuraduría General de la Nación, tratándose de sucesión testamentaria, objetare determinadas cláusulas del testamento, sin acusar la nulidad de este, el notario podrá hacer la declaratoria al juez competente, pero quedará obligado a someter el expediente al juez para los efectos de su homologación. Si se impugnare la validez del testamento o la capacidad para suceder de algún heredero o legatario, la controversia se sustentará en juicio ordinario y el notario pasará el expediente ante el juez competente. Y la homologación la tenemos en el artículo 495. El juez que recibiere las actuaciones, ya sea en virtud de lo dispuesto por el artículo 493 o porque el notario lo estime conveniente, si encontrare que están en forma, procederá a su aprobación sin más trámite, dictando auto en que consigne: 1. O primero, que está probado el fallecimiento del causante o su muerte presunta. 2. El nombre y dirección del notario ante quien se tramita el proceso sucesorio extrajudicial. 3. El nombre de los herederos que justifiquen su condición de tales.
4. La declaratoria respecto a las cláusulas que contengan condiciones imposibles de cumplir o disposiciones contrarias a la moral o a la ley. Y 5, la aprobación del inventario si fuera el caso. El auto será apelable. Al quedar firme la decisión judicial, el expediente volverá al poder del notario con certificación de lo resuelto. Entonces, miren, todo esto es lo que hace constar el notario, el juez, perdón, al momento de hacer la homologación. Muy bien, vamos a continuar con el trámite. El auto declaratorio de herederos. Ese lo vamos a encontrar nosotros en el artículo 494 del Código Procesal Civil y Mercantil. Establece, con vista de lo actuado, de los documentos aportados y del dictamen del Ministerio Público, el notario resolverá en forma razonada, reconociendo como herederos legales a quienes corresponda, de acuerdo con el Código Civil para la sucesión intestada, con la salvedad prevista en el artículo 481, o como herederos y legatarios a los instituidos en el caso de haber testamento. Entonces, miren, el notario, con vista de todo el expediente y de todos los documentos que conforman el mismo y del dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación, o en su caso de la homologación del juez, ¿verdad? Según sea el caso, el notario va a resolver en forma razonada el reconocimiento de herederos o legatarios instituidos. Esta es una resolución, ¿verdad, jóvenes? El auto declaratorio de herederos es una resolución. Ya vimos cuáles son los requisitos que debe contener la resolución, ¿verdad? Y ya vimos que debe contener el auto declaratorio de herederos. En forma razonada, ¿verdad? Debe reconocer a los herederos o legatarios instituidos en el testamento o a los herederos legales en el caso de que no sean instituidos en el testamento. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Muy bien. Muy bien. Jóvenes, el día de hoy les voy a dejar una tarea. Vamos a empezar, la tarea la voy a colocar en Classroom, pero les voy a decir de una vez cuál es la tarea. Vamos a empezar a formar un expediente de un proceso sucesorio testamentario. No vamos a tener copia del testamento y de todos los documentos, sino que únicamente de los documentos que le correspondería hacer al notario. El acta de requerimiento, la primera resolución, la notificación, ¿verdad? Lo relativo a las solicitudes de los informes, los avisos que se tienen que dar y la publicación de los edictos. Luego, el inventario, el avalúo no, porque se lo debe hacer un experto evaluador. Entonces tenemos que hacer también el inventario y vamos a hacer el auto declaratorio de herederos, ¿verdad? Porque el dictamen de la Procuraduría, pues tampoco debe hacerlo el notario. Entonces van a tener que realizar cada uno de esos documentos. Como les digo, les voy a colocar los detalles de la tarea en Classroom para que ustedes puedan tener ahí qué es lo que deben hacer. Lo más fácil, jóvenes, sería que ustedes fueran a un libro de Lic Neri Muñoz o del licenciado Alvarado y ahí pudieran ustedes copiar las actas, ¿verdad? Pero la verdad es de que no va a ser la forma más correcta de hacerlo, ni va a ser la forma en que van a aprender. La tarea no es, digamos, no va a estar bien ni está mal. Yo lo que quiero es que la tarea ustedes la realicen a conciencia para poder aprender. Entonces, yo quisiera que ustedes, en base a lo que vimos nosotros en clase, a lo que está establecido en la ley, redacten el acta de requerimiento, redacten la primera resolución, ¿verdad? Si cometieron algún error, no hay ningún problema, porque la idea es que después nosotros vamos a revisar en clase y vamos a ver en clase la forma en que tenemos que hacer ese documento. Pero lo que yo quiero con esta tarea es que ustedes empiecen a practicar ya su redacción propia.
¿verdad? Porque al final de cuentas la redacción, cada quien tiene su estilo de redacción, pero lo importante es que nosotros cumplamos con todos los requisitos establecidos en la ley. Entonces la tarea, jóvenes, para esta tarea vamos a tener 2 semanas, que va a ser conformar un expediente de un proceso sucesorio testamentario. Como les digo, solo las partes que debe redactar el notario. Y la fecha de entrega va a ser dentro de 2 semanas, pero no va a ser el día sábado, sino que va a ser el día jueves. Vamos a ver las fechas. Digamos, el próximo sábado sería 6 y el siguiente dentro de 15 días sería 13. Pero ustedes la tarea la van a entregar el jueves 11. El jueves 11 de marzo van a entregar esta tarea del proceso sucesorio. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Empezamos mal, dice David. No, hombre, yo sé que son bromas. Entonces, esto nos va a servir, jóvenes, para poder practicar, como les digo, su redacción y para que ustedes vayan agarrando práctica, digamos, en la elaboración de los documentos de los procesos sucesorios, ya que este proceso sucesorio es uno de los más comunes que van a ver ustedes dentro de su ejercicio notarial, ¿verdad? Ya que ya sea el caso de que la persona haya otorgado testamento o no lo haya otorgado testamento, igual tenemos que seguir con ese proceso sucesorio. Bueno, jóvenes, entonces ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que ahorita no tienen clase después, ¿verdad? Entonces, no hay problema con que nos hayamos robado unos cuantos minutitos. Vamos a dejar, jóvenes, hasta acá el procedimiento en este momento y en la siguiente clase vamos a seguir con la fase administrativa y la fase registral y luego vamos a ver las normas que regulan a la sucesión intestada. El trámite, como les dije, vamos a ver ya solo las diferencias que existen entre el testamentario y el intestado porque son algunos detalles los que cambian. En sí, en esencia, el trámite es exactamente el mismo. No sé si tienen alguna otra duda, jóvenes, y si no, pues vamos a dejar hasta acá el día de hoy y los veo la siguiente semana. Les recomiendo, por favor, que llenen su boleta de asistencia, ¿verdad? Porque esta boleta de asistencia va a servir para poder llevar el control respectivo y que ustedes puedan tener derecho a sus respectivos exámenes cuando llegue el momento. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a dejar ahí el día de hoy. Les deseo un feliz fin de semana y los veo en una semana por acá en la clase virtual. Mucho gusto y saludos cordiales.